Continuamos con el desarrollo del programa, ahora Síntesis, con Marcela Rositer, Andrés Terrero, Michelle Jacín y nuestro invitado del día de hoy, que Michelle nos dice a continuación de quién se trata. Bien, yo voy a pedir a Andrés Terrero que por favor, que nos ha preparado una introducción de nuestro invitado de hoy, que nos haga el favor de hacer esta presentación. Bienvenido, señor Mencía. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias, Michelle. Bien, amigos televidentes, tenemos hoy el placer de conversar con Rafael Mencía Ochoa, dominicano de Santiago, economista, graduado en la Universidad de Puerto Rico en el 72, o sea, ya no es tercera edad, un poquitico ahí. Ha desempeñado varias posiciones en la banca de la República Dominicana y banca internacional. También fue el director financiero de la Refinería Dominicana de Petróleo. Vicepresidente del grupo del Banco Gerencial y Fiduciario. Fue director financiero de Aerodón, del aeropuerto en la República Dominicana, el aeropuerto de Aerodón. Director financiero en el 2009 y actualmente director ejecutivo, CEO del aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica. También ha sido, actualmente ocupa una posición regional, que es tesorero de Airport Council International Latin American and Caribbean, que me imagino que me va a explicar que esto tiene que ver con todos los aeropuertos de la región. Y también ha sido catedrático universitario de mucho tiempo y presidente importante de esto en el deporte para Marcela y nosotros y todos, presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago y presidente de la Asociación Dominicana de Baloncesto del Distrito Nacional de Abadina. Si fue preselección de baloncesto dominicano aquí, con el equipo de los grandes dominicanos que han estado en el deporte de baloncesto. Bienvenido, Mencía, además mi amigo y mi socio y muchas otras cosas más. Gracias Andrés y a todos, gracias a todos. Michelle, adelante, Michelle. Bien, el tema del COVID-19 tiene a todos los países cambiando su forma de vida con respecto a cómo manejar el tema de la pandemia. Yo quiero iniciar con la parte más sencilla. ¿Qué es lo que ustedes han hecho, sobre todo en ese aeropuerto en Costa Rica, que le ha ido tan bien con este tema del manejo de la gente y que tienen tan poco, vamos a decir, un balance positivo en todo esto hasta el momento? Yo creo que debemos irnos por lo sencillo, porque realmente no es algo que va a ser transitorio. Yo creo que tendremos, así como un día después, un año después del 11 de septiembre y 2 años después de aquel atentado en la Torre Gemela, todavía nos estaban chequeando durante horas en los aeropuertos. Yo creo que hay un antes y un después de esta pandemia y que hay muchas cosas que van a ser permanentes en todo nuestro sistema. Bienvenido y muchísimas gracias. Si nos puede ayudar dándonos un poquito de consejos. ¿Cómo no? Bueno, no creo que tanto los consejos. Hay un gran crédito de ese esfuerzo de Costa Rica de contener el virus, que realmente la parte que le corresponde al aeropuerto es pequeñita, pero bueno, lo que hizo Costa Rica es lo que ha hecho la mayoría de los países, y es cerrar las fronteras. Costa Rica tiene el beneficio que, como cerró temprano, cerca del 16 de marzo, al igual que muchos otros países de la zona y del mundo, la ventaja de Costa Rica para el control de la epidemia es que comenzó a hacer pruebas de inmediato con los últimos turistas que entraron al país. Y tiene un sistema de salud muy bien diseminado en toda la comunidad. Hay que decir también que es un país pequeño, más o menos como República Dominicana, 50,000 kilómetros cuadrados, pero tiene la mitad de la población. Y la mayoría de la población está en lo que se conoce como el Valle Central, que es los alrededores de San José. En el sistema de salud, que es uno de los mejores de América Latina, eso no significa que no tenga falencias y que no tenga defectos. Los tiene. Y hay muchos costarricenses que inclusive se quejan del deterioro de los servicios de la caja, como le llaman ellos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero tiene una particularidad, y es que esa medicina está muy cerca de la gente, porque tienen clínicas pequeñas en cada cantón, que es como se divide Costa Rica, en cantones. Esos cantones son relativamente pequeños, cada uno tiene su síndico, y la Caja Costarricense, que pertenece a todos los costarricenses,
pues tiene pequeñas clínicas que le llaman e-bikes muy cerca de la gente. Entonces el seguimiento, las primeras personas que se le hicieron la prueba de COVID dieron positiva, se pudieron aislar muy rápidamente. Y esos sistemas de salud de los e-bikes pudieron hacer monitoreo continuo de que esa persona cumplía la cuarentena y se quedaba en la casa. Eso dio como resultado que Costa Rica ha tenido hasta ahora, afortunadamente, muy poca contaminación y al mismo tiempo muy pocas muertes. Eso es lo que lo explica. En el aeropuerto no estamos cerrados. En el aeropuerto seguimos abiertos para que vengan costarricenses, porque constitucionalmente no se le puede negar a un ciudadano de Costa Rica que regrese a su país. Entonces el aeropuerto tiene que estar abierto para eso. Y hay normalmente un vuelo a la semana, normalmente vía United, ha habido vuelos de Avianca, ha habido vuelos de Lufthansa y Air France. Bueno, y aquí les voy a dar un dato interesantísimo. Muchos norteamericanos que estaban en Costa Rica cuando se declaró la pandemia y vieron la situación que se generó en sus países y vieron la atención médica y los controles que puso el Ministerio de Salud en Costa Rica, decidieron pasar buena parte de la pandemia en Costa Rica. Entonces hemos tenido, todavía ahora en el mes de mayo, tenemos un vuelo a la semana de United, que se lleva un grupo de norteamericanos que permanecieron en hoteles aquí y trae algunos costarricenses. Son vuelos que probablemente no son muy rentables para la aerolínea. La aerolínea debe estar pensando en el futuro. Pero Air France vino hace una semana y se llevó unos 150, 160 pasajeros franceses que permanecieron en Costa Rica. Bueno, franceses y europeos, porque no todos eran franceses. No, el hecho de que sea Air France significa que todos los pasajeros sean franceses. Pero bueno, esa es una muestra de cómo Costa Rica pudo manejar afortunadamente esto muy bien. Hay que decir, en beneficio del tema, de que es un país pequeño, tiene poca población, es una población bien educada, con bastante énfasis en educación cívica. Hay una connotación de solidaridad y de participación con la gente muy importante y eso lógicamente ayuda. Los niveles de pobreza de Costa Rica, si bien son fuertes en el sentido de que ha sido difícil para Costa Rica bajar los índices de pobreza de 19 o 20% de la población, y esa es una cifra que se ha mantenido casi constante, es al trabajo social y al trabajo que intentan hacer para rescatar a la gente de la pobreza, no deja de ser cierto que es una pobreza menos drástica que en otros países. Es una pobreza que recibe mucho asistencialismo porque Costa Rica es un estado, como le llaman, un estado benefactor, un estado que ayuda mucho a los que tienen menos oportunidades. Existe ese concepto de la solidaridad muy insertado. Y cuando uno dice estas cosas de Costa Rica, las personas que han venido como Carlos a San José y que conocen Costa Rica, se pueden pensar, bueno, eso no parece tan cierto, porque es así. Costa Rica no tiene el desarrollo urbano, Costa Rica no tiene una ciudad, San José no es una ciudad bonita y moderna, no tiene muchos accesos viales. O sea, el país no da la impresión del nivel de bienestar que tiene solamente por ver la ciudad. Yo digo, la sismicidad no deja que en términos de infraestructura se exprese el desarrollo, pero si usted se va para los campos, quizá usted se encuentra con tierra plenamente productiva y también aún sin tener que reducir Sí. sus áreas ecológicas, sus áreas de reservas naturales. Así es. Bueno, mucho del territorio de Costa Rica se ha declarado reserva nacional, porque es un país realmente verde. Sin embargo, no tiene los desarrollos de infraestructura, por ejemplo, que tenemos nosotros. Dominicana tiene un desarrollo de infraestructura vial mucho mayor que el de Costa Rica, pero en estos aspectos, y habría que remontarse al año 48. Costa Rica en el 1948, después de una refriega civil, un enfrentamiento político importante, abolió el ejército y dedicó los recursos que iban al ejército a salud y educación.
Y eso es lo que lo diferencia un tanto de los demás países centroamericanos y del Caribe. Por eso siempre sale muy bien en las estadísticas de distribución de ingresos, pobreza, educación, salud, que es uno de los temas importantes con COVID-19. El tema de COVID-19 también tiene que ver con la gente, cómo la gente se comporta. Y sobre todo contener el virus tiene una situación muy importante, inclusive en la industria aeronáutica, de cómo nos comportamos. Por eso hablamos ahora de cómo hacemos protocolos para que la actividad aeronáutica vuelva a resurgir. Y bueno, la gente se comporta de una manera si tiene más educación cívica, si tiene más conciencia y solidaridad con los demás. Mesías, yo pienso que es una gran oportunidad y además un privilegio tener a un dominicano dirigiendo un aeropuerto como ese, en un país que, aunque tú dices que es igual que nosotros en kilómetros cuadrados, pero la mitad de habitantes, pero como quiera significativamente importante, y las cifras que dan los indicadores económicos. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar, porque esto es un modelo que deberíamos copiar en todos los países, que ha dicho todo, tú has dicho todo y ha dicho que se ha manejado muy bien la crisis, pero no lo ha dicho la gente, que hoy en día, solamente han muerto 7 personas por el COVID-19, 7 personas. Están ustedes solamente por debajo de ustedes están 5 islitas pequeñas que tienen 0, muy pequeñitas, pero Costa Rica tiene 7 personas que han fallecido, o sea, en 2 meses y algo de pandemia. Entonces comenzaron el 16 de marzo. Hay que decirle, lo he dicho, lo he explicado, ¿qué es lo que realmente ha hecho el cambio? O sea, educación, comportamiento, inversión, compromiso de Estado, voluntad política, en fin. Sería bueno eso, brevemente, que tú nos des un contexto para que la gente que nos está viendo pueda entender que se puede. Sí, así es. Así es. Yo pienso que 7 muertos solamente en una población de 5 millones. Y hay reportados menos de 800 infectados, muchos casos de recuperación. Costa Rica, y probablemente ustedes lo vieron en la prensa internacional, ofreció su ayuda y que tiene laboratorios de investigación que están intentando aislar aspectos que yo no domino muy bien del virus. Es una sociedad que tiene centros de tecnología muy avanzados y eso ha ayudado mucho. Pero yo creo que ante todo ha sido la salud cerca de las personas. Voy a usar una anécdota para explicar o tratar de explicar eso. Un amigo cercano se contaminó de COVID-19. Una ya no tan viejo como yo, digamos, un poquito más joven que yo, pero ya pasando los 60 años. Y bueno, toda la información que hay en las redes, él se asustó mucho. Él fue atendido, fue identificado como positivo, se le mandó a hacer cuarentena en su casa, pero esa IBAIS, o esa clínica que está cerca de la comunidad de Santa Ana, como se llama aquí donde vivimos nosotros, tenía una llamada telefónica de ese paciente todos los días y recibía una visita del médico entre un día sí y un día no. Posibilidad de tener la salud muy cerca de las personas. Lógicamente, ahí intervinieron también otros factores que no son solamente salud y tratamiento. Y afortunadamente él los resistió muy bien. Tuvo apenas los síntomas de una gripe un poquito fuerte, no más de eso. Y ya dio negativo y está activo de nuevo de manera completa. Pero bueno, hubo todo un protocolo que los médicos de la Unidad de Salud Pública fueron a darle a su casa, de cómo compartir la comida con su familia, la distancia que tenía que preservar. Y lógicamente, bueno, sucedió en la casa de una persona que tiene recursos económicos. Entonces son casas más generosas, que tienen espacio y que se el aislamiento. Uno de los dramas del COVID-19, y como yo soy economista, siempre uno tiene esos chats donde conversa con los colegas. Desde que nació el COVID-19, se postulaba allí a quién más va a afectar y salió la teoría de que no discrimina a nadie, ni rico ni pobre, a todo el mundo le da. En Dominicana hubo una fiesta o una boda que contaminó mucha gente, entonces se utilizaba ese ejemplo. Pero cuando hagamos el conteo al final de estas muertes de los afectados,
la mayoría van a estar entre los pobres, porque esos tienen menos posibilidad de aislarse. Sí. Gente que no tiene un trabajo como el mío, que uno no deja de ser un privilegiado, que tiene una oficina y puede permanecer en su casa y trabajar por computadora, y tiene una empresa que te paga un salario. Mucha gente en Dominicana y en Costa Rica también tiene que salir a la calle a producir lo del día. Y entonces ahí en la pobreza siempre es más difícil porque la gente tiene que interactuar mucho más. Micrófono, Mesías. Michelle, micrófono. Una parte que sí nos interesa, que usted nos dé una breve explicación, porque uno puede llevar los dos países paralelos. Una población, un tamaño igual, una población, la mitad de la población, unos buenos niveles de educación, una pobreza que no hay pobreza extrema, vamos a decir. Nosotros vivimos diciendo de que olvídate que aquí realmente hay mucho que tiene que ver con la educación. Tú le puedes pegar mucho a lo que tú quieras, pero aquí nada más hay que salir a la calle y ver a la gente en una simple fila, ver de cómo las mascarillas están debajo de la nariz, la forma que vive la gente, y eso no es nada, que eso no va a pasar nada, eso siempre hay un tema de educación. Yo quiero que usted nos haga un poco de recuento de, ok, Costa Rica bloqueó los aeropuertos y yo quiero que ahí mezclemos la cuarentena con la parte económica, porque ahora estamos aquí viviendo el proceso de la presión de si mantener la cuarentena y el cierre, y las empresas y la gente demanda salir a trabajar y que le abran los negocios y todo eso. ¿Qué han hecho ustedes en este sentido, tanto combinando la cuarentena con la apertura y la parte económica, o si todavía están en ese proceso totalmente bloqueados hacia las actividades normales? No, vamos a ver, muy importante la pregunta y muy interesante, y tiene muchos matices. Costa Rica cerró el aeropuerto, no cerró el aeropuerto, impidió que más extranjeros vinieran a Costa Rica. Limitó la entrada. Y tuvo el tema, por ejemplo, con Nicaragua, que hay una inmigración muy fuerte, sobre todo de trabajadores. Hay una gran cantidad, quizá la mayoría de los trabajadores nicaragüenses que trabajan en Costa Rica están regularizados, tienen lo que llaman cédula DIMEX, cédula de extranjeros, pero están registrados. Entonces esos son ciudadanos residentes que también tienen el derecho constitucional, que no se le puede impedir la entrada. Entonces lo que hizo Costa Rica fue impedir la salida. El residente costarricense que salga no puede volver a entrar, porque lo que se trató de hacer fue impedir que el virus regresara. Por ejemplo, en el aeropuerto, para hablar de cosas técnicas muy puntuales, en el aeropuerto todos los vuelos de rescate que hemos tenido después de marzo 15, se le hacen la prueba de COVID-19 al 100% de los pasajeros. O sea, todo el que entra a Costa Rica entra con una prueba de COVID-19 que lo hace la Caja de Costarricense de Seguro Social absolutamente gratis. El aeropuerto solamente le dispone los espacios que ellos necesitan. Tenemos 2 salas de abordaje dedicadas a eso y lógicamente esas salas se sanitizan cada tiempo. Entonces todas las entradas que han habido a Costa Rica se han asegurado de que la persona no tiene el COVID-19. Y eso es muy importante porque eso impidió que entraran más contaminados. Y entonces toda la entrada desde hace 1 mes y medio, casi 2 meses, se han hecho con personas que todos los que entran se sabe que no tienen el virus. Eso ha permitido que los virus que se detectaron y con ese sistema de salud que está muy diseminado, se le dé seguimiento y se impida el crecimiento. Hubo un caso muy lamentable de un joven médico, por cierto, que al parecer tuvo un poquito de pánico con el tema del diagnóstico del COVID-19, lo tenía, tuvo reuniones, fue a su consulta y contaminó a varias personas y ahí hubo que hacer un seguimiento fuerte a todas las personas con las que tuvo contacto. Yo creo que eso demostró ser muy importante. Ahora, COVID-19, como bien dice Michelle, es un fenómeno de salud pública que se convierte en un drama económico. Correcto. La industria de la aviación, que no son aeropuertos,
son las líneas aéreas que emplean a miles y miles de personas. No son aeropuertos, que emplean también mucha gente, pero son hoteles, bares y restaurantes. Nosotros hemos desarrollado, como lo ha hecho Aerodón, y lo sé porque Mónica Infante, que es la directora ejecutiva de Aerodón, además de ser buena amiga, estamos juntos en esa entidad, se llama Airport Council International, el capítulo Latinoamérica y el Caribe. Ella es la secretaria, yo soy el tesorero, y un canadiense muy conocido en Dominicana, Andrew O'Brien, que es el director ejecutivo de Quito, fue director ejecutivo de Aerodón hace unos años, es quien preside ese organismo. Pues hablamos con todos los aeropuertos y bueno, hemos hecho protocolos. El protocolo, por ejemplo, de las líneas aéreas que no pueden hacer distanciamiento social dentro de la aeronave es tener mascarilla para evitar que la gente se contamine. Es que el personal de las aerolíneas está siendo entrenado para que pueda identificar síntomas de una persona que parece tener gripe, porque los síntomas se parecen. Sí. Hay todo un sistema de toma de temperatura en los aeropuertos. Ninguno de esos sistemas son perfectos, son falibles. Inclusive la prueba de COVID-19 dicen que hay un 30% de, vamos a llamarle, inestabilidad de la prueba. De falso positivo. De falso positivo. Es decir, no hay un mecanismo seguro. Imagínense lo que es el mundo, que nosotros queremos, como decimos, viajamos por placer. Hay viajes de negocio, hay viajes familiares, hay viajes de otro tipo, pero el gran tráfico turístico es viajes de placer, gente que se va a divertir. Imagínate que tú vas a un aeropuerto, te ponen gel para que te limpien las manos, te hacen una revisión que ya no te ponen la mano, el bus de migración tiene un cristal para que tú ni te acerques mucho a la persona, te hacen viajar en el avión con una máscara. O sea, a cada paso del viaje te están diciendo que hay un problema. Sí, claro. Puede que tú te puedes infectar. Muy poca gente se siente cómoda si me voy a enfermar en un país donde no es el mío, donde no tengo mis familiares cerca y no tengo al médico que me conoce, no tengo la... Y un seguro internacional. Exacto. Entonces, reactivar el viaje de negocio. Nosotros hemos tratado de hacer protocolos que nos lleven a la regularidad lo más posible. Creo que las estadísticas y la ciencia nos van a dar soluciones. La gran solución es una vacuna en la que la gente se pueda vacunar, como los que viajamos, por ejemplo, a Brasil, a Sao Paulo, al sur de América del Sur, está la vacuna de la fiebre amarilla. Y si correcto, tienes, no te montan en el avión. Si llegamos a eso en la industria aeronáutica, el viaje turístico, el viaje de placer se volverá a reactivar. Eso hará mucho más fácil la recuperación. La industria va a sufrir una caída que se estima entre los expertos que volver a los niveles de tráfico que teníamos en el 2019, que fue el último año, vamos a llamarle normal, va a ocurrir en entre el 2023 y el 2026. Lo que dicen 2023 los califican de los optimistas. Los 2026 son los pesimistas. Eso significa un gran número de años en que los hoteles van a tener niveles de ocupación muy bajos, donde las líneas aéreas, que no son de finanzas muy sólidas, van a tener aviones vacíos o aviones en tierra. Eso significa que algunas líneas aéreas, probablemente las más débiles financieramente, y bueno, se recompondrá el sistema. Hay un cambio de una industria que se puede comparar a no por razones de enfermedad, pero nosotros pasamos, los que tenemos alguna edad y algunos que no, pero bueno, pasamos del disco de pasta de 33 revoluciones, el de 45 y el de 78, pasamos al CD. Sí. Y eso hubo que reconvertir. Todo el que fabricaba aparatos de música y que donde se escuchaba esa música. Primero no por VHS, primero. Quebró, pero de ahí pasamos al CD. Sí, sí. El CD duró lo que tardó el iPhone en llegar. Porque tenemos nuestra música en Spotify o otro programa en el teléfono. Eso quebró a mucha gente. Las casas discográficas, bueno, Musical y ahí en la Tiradentes, sentir
en Santo Domingo, eso se... Ahí debe haber un bar o otra cosa. Voló. Pero esa es una industria muy pequeña. Esta es una industria extraordinariamente grande. 70 millones de turistas van a Roma a ver esas ruinas. 50 millones de turistas van a París. Y eso significa una gran cantidad de hoteles, bares, restaurantes donde la gente va a divertirse. Una de las grandes cosas que hacen los seres humanos no es tanto trabajar, es divertirse. Un científico dominicano decía en televisión hace un tiempo que la mayoría de la huella de carbono que generamos no son los vehículos ni los aviones, son los aires acondicionados. Contaminamos el ambiente para sentirnos cómodos. Sí. Bueno, y así pasa con la industria del viaje. Sí. Hay algo también grande. A Costa Rica, que es uno de los lugares preferidos por los norteamericanos como destino de retiro. También, no sé si a través usted tiene algún manejo estadístico de cuántos usuarios del aeropuerto o cómo va a ser el flujo de personas que tienen segunda casa en Costa Rica y qué tanto, o sea, registrado como residente ya y posiblemente residente permanente. Se estima, porque no tengo una cifra muy exacta, pero se estima que hay más de 125,000 norteamericanos que son residentes en Costa Rica. Muchos se han hecho nacionales costarricenses, se han adoptado la nacionalidad costarricense. No hay una estadística muy certera, pero por ejemplo los costarricenses o residentes, o sea, lo que llaman en la estadística de migración los nacionales, representan el 32% del tráfico de Costa Rica, del aeropuerto Juan Santamaría. Es decir, el resto, el otro 68%, son extranjeros, una parte viajeros de negocios y una parte turistas. La mayoría del turismo de Costa Rica, como bien dices, es norteamericano. Ese tema, por ejemplo, que mencionó Andrés, el hecho de que solamente hubo 7 muertos hasta la fecha, 4 de esos muertos son personas de más de 80 años. Es decir, todo eso que se ha dicho de que la mortalidad del COVID es mayor en las personas mayores, la mortalidad de todas las enfermedades es mayor en las personas mayores. No claro, mayor riesgo. Enfermedades, ¿verdad? Ese cuerpo ya entró un poquito en entropía, es más débil, su sistema es menos capaz de resistir enfermedades, etcétera. Pero ese es un tema, el tema de la salud, el tema de que muchos viajeros se quedaron en Costa Rica y prefirieron pasar la crisis aquí, no en Nueva York, aquí, no en Roma, ayuda a Costa Rica a crear un nombre. Y nosotros pensamos que eso va a ayudar mucho a reatraer la inversión. En Dominicana, lamentablemente hubo esos incidentes que se publicaron a veces muy injustamente en Punta Cana, una cantidad de personas, creo que algunos norteamericanos que fallecieron. Entonces, la imagen del sector estaba ya un poquito golpeada con el tema. Claro, claro. Yo creo que hay que hacer un trabajo. Hoteleros, líneas aéreas, aeropuertos, los que estamos en la industria, tenemos que invertir en recuperar esa imagen. Tenemos que invertir un poquito más inteligentemente en cómo se comunican las cosas. La industria turística es importante. El destino Punta Cana para San José es muy importante, porque el viajero no va a San José todos los años. Ese viajero que tiene una buena posición económica y que viaja todos los años a algún destino turístico, un año va a Punta Cana y el otro va a San José. Si tiene una experiencia en un lugar, él también la puede traspolar en su mente a que le da miedo viajar, como le sucede a veces a las personas que no conocen mucho las regiones a donde van, más que superficialmente. Tienden a juzgarnos a todos los centroamericanos y los caribeños de la misma manera, con diferencia a pesar de que hay diferencias importantes entre los países. Entonces, un destino turístico fuerte en Cancún, en Punta Cana, en San José, en Montego Bay, es importante, porque el turista no quiere ir siempre al mismo lugar, quiere diversidad, sale a divertirse. Y el que lo traten bien en Punta Cana da una buena imagen a la región de que somos buenos. Hay otro tema para Dominicana, para Cancún y Costa Rica y Montego Bay, que son los destinos turísticos más fuertes del Caribe, es que los norteamericanos
van a tener mucho miedo de ir a Europa, sobre todo al principio, porque la crisis en Europa fue muy fuerte. Y su primera preferencia de viaje o la propensión a viajar va a favorecer estar más cerca del lar nativo. Yo puedo coger un vuelo y estoy en 2 horas de nuevo en mi casa. Entonces, el Caribe tiene, y Centroamérica tiene una ventaja, porque Europa fue muy golpeada por el COVID-19. Los efectos en esta región han sido menores, realmente. Y yo creo que hay que trabajar en la campaña de dar a conocer. Es decir, que todos ustedes tienen muchos prospectos de mucho trabajo, porque la comunicación es importante. Eso trató de ser una broma. Marcela. Bueno, volviendo, otro de los destinos que perdió también es Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de la aeronáutica, se habla de que vamos a tener que espaciar los asientos, que entre 2 asientos va a haber uno libre. Eso también va a quitar aprovechamiento comercial de los vuelos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Se va a mejorar con carga? Porque también eso va a disminuir el peso que está ya estipulado de los pasajeros. Y un 33.33% sería más o menos lo que se cancelaría del peso humano de ese avión. ¿Cómo lo van a compensar? ¿Qué opina usted? Es el punto crítico del problema actual de las líneas aéreas. IATA, que es la Organización Mundial de las Líneas Aéreas, ha dicho públicamente que no es necesario y no es posible hacer el distanciamiento social dentro de la aeronave. Se ha hablado inclusive de la reconfiguración de la aeronave para poder dar el 1,80 a 2 metros. Y cambiar la cabina. Es exacto, pero eso, bueno, ni siquiera quitando el asiento del medio, se logra el primero y el tercero. No, y los aviones que tienen 3 asientos, porque hay muchos de 2. Así es. Pero la línea aérea necesita más o menos, es lo que IATA ha publicado, cerca de un 70% de ocupación de la aeronave para poder ser rentable. Y lógicamente eso es no cumplir con distanciamiento social. Por eso que, por ejemplo, para la industria, si las líneas aéreas deberían estar pagando a los investigadores para que consigan la vacuna, porque va a ser muy difícil. Lógicamente, todos los temas de distanciamiento social tienen sus parámetros. Se supone que ese 1,80 es si yo no tengo una máscara es que esa gota que sale o yo expulso si estoy contaminado y toso o estornudo o hablo muy fuerte, como es relativamente pesada, va a caer al suelo antes de 1,80. Pero eso no presume la máscara. Si tú tienes la máscara, lo vas a contener ahí dentro. Pero hay un tema, y sobre todo lo que decíamos antes, de por qué yo viajo. Yo voy de vacaciones, yo estoy en diversión. Entonces tengo que estar con una máscara y tengo el miedo de que el que esté al lado me estornude o me tosa. Bien, señores, continuamos aquí en Síntesis, Revista 110, consolidado, y seguimos conversando con Rafael Mencía Ochoa desde Costa Rica. Mencía, hablando sobre el negocio, sobre la preocupación que existe ahora en nuestras naciones, aquí tenemos un dilema, y lo hay a nivel global, entre si continuar o avanzar. O sea, parar, seguir en cuarentena o avanzar con los negocios, porque eso también trae un problema social. Sabemos que tú, como administrador de un aeropuerto, es la llave que, por ejemplo, en Costa Rica podría hacer para aperturar varios negocios y sus sectores, por ejemplo. Pero sería interesante saber, como un administrador de un aeropuerto, que para nosotros que somos países receptores de turistas y que quizás en el primer tiempo vamos a tener que vivir con los turistas locales, en lo que la gente entiende que verdad el Caribe está mejor quizás preparado que otras naciones grandes. Te pregunto, ¿qué se haría en un aeropuerto para poder mitigar y para poder ser competitivo en precio? Por ejemplo, los pasajes aéreos son caros. Hay un impuesto del Estado que pudiese quizás sacrificar el Estado una parte. Los costos de aeropuerto, de uso de aeropuerto, y ahí va contigo directamente. También los aeropuertos pueden sacrificar, los accionistas pueden sacrificar, cobrar una tasa menor, o un parqueo para parquear un avión, o la entrada de los aeropuertos, a las personas, los turistas que pagan. ¿Qué cosas realmente efectivamente pudiese hacer desde la óptica de un aeropuerto
que es para nosotros el principal renglón de ingreso de divisa, que nos preocupa significativamente? Bueno, yo creo que hay que ser, ante todo, inteligente y oportuno. Miren, los aeropuertos han quebrado en esta crisis, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de San José, yo tengo un costo directo y tengo que permanecer abierto por ley, porque tengo toda la actividad de carga aérea que llega al país y el aeropuerto tiene que estar abierto. Y todos los vuelos de rescate. No se le puede negar a ningún costarricense que quiera regresar a Costa Rica el derecho a volver a su patria. Entonces el aeropuerto está abierto. Yo tengo un costo mensual de cerca de $2 millones de costo fijo y tengo cero ingreso, por lo menos desde que se cerró el 15 de marzo. Las líneas aéreas, que son relativamente débiles, están quebradas. Y siempre ha habido una polémica entre líneas aéreas y aeropuertos con el tema tarifario. Los gobiernos tienen a través de los aeropuertos una forma de recaudación. Es una forma de recaudación en muchos países de carácter muy progresivo. Es decir, quienes más viajan son quienes pagan los boletos son la clase media y clase media alta. Quienes pagan los boletos son las empresas. Hay mucho viaje corporativo. Lógicamente, con los low cost carriers y los países como Dominicana, que tienen, por ejemplo, una población grande fuera de los límites de la frontera del país, pues tiene esa diáspora que viaja mucho y familiares viajan ahí, viajan muchas personas que no tienen muchos recursos económicos. Entonces, el impuesto es menos regresivo en ese caso. Se nos está penalizando a los que más tienen. Pero lo que el COVID-19 ha traído en la industria, en contraposición a lo que siempre ha alegado IATA, o sea, las líneas aéreas, es que no hay un Dios que tenga mucho dinero que puede subvencionarlo todo. Los aeropuertos tienen unas tarifas, pero los aeropuertos invierten y tienen que recuperar dinero. Lógicamente, los gobiernos están en mejor posición, porque aunque los gobiernos tienen déficit fiscal, es decir, tienen más gastos que ingresos, y la mayoría de los países latinoamericanos tienen déficit fiscal, excepto Panamá, sobre todo por el canal. Sí. Creo que es el único país de Latinoamérica que no tiene déficit fiscal. Entonces, los gobiernos no tienen dinero, tienen problemas de asistencialismo. Los gobiernos han tenido que salir a gastar una cantidad de dinero grandiosa para contener el COVID-19. Han tenido que subvencionar empleados, han tenido que hacer una serie de campañas asistenciales que cuestan mucho dinero. Entonces, ¿cómo se va a reactivar la industria? Vamos a necesitar financiamiento. La banca tiene muchos recursos. Ayer estábamos en reunión con varios banqueros. La banca tiene un gran nivel de flexibilidad para diferir los pagos de los próximos 2 años. Hay mucha actividad en el sector de proyectos por parte de la banca, afortunadamente, porque tiene muchos recursos. Y lógicamente, los países van a tener que ser inteligentes. Los países van a tener que darle incentivos a las líneas aéreas para que vengan. Fíjense que digo la palabra incentivos. Sí. Pero aquí, vamos a decir, eso lo haría quizá Aerodón en Dominicana, lo harían. Sí, porque hay concesiones e incentivos, ¿verdad? Correcto. Una cosa es que yo te vaya a cobrar menos de por siempre y otra que yo te diga, bueno, no te voy a cobrar por un tiempo, que es lo que la industria, hasta que la cosa se establezca y sea rentable. Lógicamente, las líneas aéreas tienen que resolver el problema de cómo generan la confianza, porque no van a poder hacer distanciamiento social. Entonces, hay que ver cuánta gente se va a aventurar a volar. Hay un concepto que se llama propensión a viajar. Y hay encuestas que se están haciendo en los Estados Unidos y en Europa del deseo que tiene la gente de viajar. Claro. Me incluye. Yo también. Mi próximo viaje es dentro de 7 meses, porque yo quiero tener certeza de que no me voy a enfermar. Mucha gente, el dueño de un restaurante, un italiano dueño de un restaurante que viajaba en el invierno a Costa Rica o a Punta Cana o a Santo Domingo, o a Montego Bay, vio sus ingresos en cero durante muchos meses en Italia. Va a tener un verano donde hacía mucho dinero que no va a ganar nada, va a tener que utilizar sus ahorros. Entonces, esa persona que viajaba en los meses de invierno a venir al calor del Caribe, no va a viajar este año.
porque no tiene dinero, no solamente por el miedo a la enfermedad, es que mucha gente ha perdido su empleo. Muchos turistas de Nueva York se pasan el año y ponen ahí en su cubículo la foto de pura vida de Costa Rica o de las playas de Dominicana. Tiene ese sueño de viajar, pero ese perdió su trabajo, le rebajaron el sueldo, todas las dificultades que el COVID ha traído. Tenemos un problema de una enfermedad unido a un problema económico. Eso va a hacer que la propensión de la gente a viajar sea menor. La gente ha perdido sus ingresos. No, como dicen en Dominicana, ese refrán que el horno no tapa galletica. Pero mucha gente se va a restringir. Volverá en la medida en que le demos un ambiente normal. Pienso por eso que la vacuna es importantísima. La gente va a volver a viajar. Hace muchos años, en el año 1994, un libro de mercadeo que se llamó Clicking quiso dar las tendencias. Y ese libro dijo que con toda la tecnología, con los plasmas de las pantallas y como se estaba desarrollando la televisión, que la gente no iba a viajar, la gente iba a ver las playas de Punta Cana o el Taj Mahal desde la comodidad de su casa. Iba a hacer una picaderita y navegaba por el Taj Mahal y entraba a todos los salones. Y esa teoría fracasó porque la gente quiere ir a tocar a las otras personas. En un restaurante y comer la comida típica del lugar. No es lo mismo, aunque muchos restaurantes italianos de América son mejores que muchos de los de Roma, no es lo mismo sentarte en el Trastevere y comerte ahí una buena pasta o una buena pizza o un calzón. La gente le gustan esas experiencias. Bueno, ahora con la enfermedad, no con la tecnología, la enfermedad puede hacer que muchos de esos impulsos se repriman un poco. Hay una corriente en los Estados Unidos, sobre todo de los liberales y de algunos médicos de California, que hablan sobre cómo el virus realmente no es tan letal y cómo las poblaciones jóvenes apenas son tocadas por el virus. Y yo no estoy diciendo que eso sea correcto, pero esa es una de las fuerzas sociales que está diciendo volvamos a la normalidad. Hay algunos médicos que he visto en el internet y uno nunca sabe sobre la certeza de esa opinión, y dice, bueno, todo esto de no tocar nada y ponerme alcohol en las manos a cada rato, a la larga afecta a mi sistema inmunológico, porque yo necesito el contacto con bacterias y virus y cosas para que mi sistema inmunológico funcione. Lo vamos a anular de esa manera. Hay muchas cosas que uno oye, que uno tiene algún criterio, pero le es muy difícil discernir cuál es. ¿Cuál es la situación hoy de Costa Rica a nivel de la ciudad? Ustedes están en cuarentena, ya la gente salió a trabajar, tienen prohibición de trabajar, pueden salir, están cerrados todas las actividades de comercio. Debo esa respuesta hace rato, porque me la dijeron ahorita y nunca contesté. Pero bueno, sí, estuvimos muy cerrados hasta hace 15 días. Ya estamos bastante más abiertos, se han extendido los horarios. Están controlando circulación a través de las placas, cada vez más flexible. Nuestra propia oficina del aeropuerto la estamos reabriendo en 15 días. Hemos tenido que hacer algunos cambios en la oficina para cumplir con distanciamiento social. Algunos nos vamos a quedar trabajando desde la casa, sobre todo los mayorcitos, es un poquito mejor, pero los jóvenes quieren ir a su oficina y quieren interactuar. Y lógicamente siempre que se haga con las reglas. Ya se abrieron en Costa Rica los gimnasios, los campos de golf, las canchas de tenis. Ya se está reactivando mucho de la vida, se está haciendo paso a paso. El Instituto Costarricense de Turismo está haciendo una promoción junto con Canatur, que es la Cámara Turística de Costa Rica, y están incentivando turismo interno. Y es una actividad muy importante, porque ahí lo que vamos a hacer, como hemos estado practicando con los vuelos de emergencia en el aeropuerto, de cómo tratar a los pasajeros y cómo manejarlos sin que haya contaminación, haciendo turismo interno vamos a practicar con los nacionales. Claro. El protocolo en los hoteles, porque hay un protocolo diseñado para los hoteles. Yo tengo mi escepticismo de que la gente va a ser muy dada a ir a viajar de esa manera con tantos controles. La gente cuando está de turismo y de esparcimiento pues quiere una flexibilidad mayor. Hay un poquito de tensión en todos esos protocolos,
pero es una forma de entrenarnos de cómo van a ser las cosas cuando vengan los visitantes extranjeros. Estamos esperando que se abran ya el tráfico de extranjeros a venir a Costa Rica en el próximo mes de junio. Muchos países van a abrir en junio. Quito va a abrir en junio, Montego Bay va a abrir en junio, y yo creo que son los pasos correctos, con los debidos protocolos, con vigilancia de los sistemas de salud, y la apuesta es a que esto salga bien, porque tenemos que reactivar la economía para volver a dar trabajo. Correcto, correcto. No dijiste República Dominicana, aunque tú estás en el consejo ese que he mencionado, se supone que República Dominicana los aeropuertos abrirán también en junio. Creo yo, pero ya en realidad la decisión de apertura es de cada gobierno, pero no es sostenible que sigamos cerrados. Tenemos que volver. Mira, Mencía, tenemos brevemente una gran diferencia, Mencía, que prima en eso de abrir o no abrir, y es la costumbre de la gente, la educación. Usted tiene un pueblo educado. Nosotros no necesariamente estamos así, y la gente, te voy a poner un ejemplo en tu sector. Tú estás en la línea aérea y dice: señores del grupo 1, favor abordar por la puerta tal, y se paran todos del grupo 4. Todos del grupo 4 van a la línea. Digo, no, yo pensé que también, o sea, no tenemos costumbre, y por eso entonces, si nosotros flexibilizamos un poquito, ahí está el dilema del gobierno, si abrir o no abrir, porque la gente no respeta o no va a tomar las medidas preventivas para protegerse del virus. Sí. La clave que me preguntaban hace un rato, yo lo resumiría en el tema de la solidaridad. El tema de la solidaridad hoy es: si yo tengo gripe, yo no salgo a la calle. Yo estoy ayudando a mis demás ciudadanos, preveniéndole de que yo los pueda contagiar. Si yo voy al supermercado, y lo vemos en Costa Rica cada rato, en cualquier supermercado, la gente está a 3 metros del otro. Si tú estás en una línea, en un carril, y la gente va con su mascarilla, nadie se te acerca. Es decir, hay un comportamiento de la gente. En Dominicana yo creo que tenemos el potencial. En Dominicana tenemos mucho, pero tenemos que mejorar, y eso no se hace de la noche a la mañana. Un poquito los sentimientos de solidaridad y respeto hacia el otro. Entonces, de eso se trata, de que nos cuidemos unos a los otros. Es un reto importante. Creo que Dominicana, Costa Rica y todos los demás países vamos a salir bien de esto. Tenemos que ser optimistas hacia el futuro, y va a haber que tomar algunos riesgos. Por ejemplo, el ministro de Salud de Costa Rica, que ha hecho un trabajo muy meritorio, pues se va a ver expuesto a tomar la decisión de reabrir Costa Rica. Y algunas personas, es posible que mueran, es posible que llegue alguien con el virus. Pero bueno, lo otro, no a reabrir, es condenar a muchísima gente a no tener trabajo y recursos. Y los peor, no van a poder dar asistencialismo siempre. Tenemos que volver a activarnos con inteligencia. La comunidad médica ha desarrollado más conocimiento clínico de cómo tratarlo, y yo creo que hay que invertir mucho dinero en encontrar la vacuna. Eso nos va a dar tranquilidad y nos va a permitir lanzar el crecimiento mucho más rápido que antes y poder dar empleo a la gente. Hay mucha gente afectada. Tenemos que reabrir la economía y reactivarla. Bien, Mencía, muchísimas gracias por permitirnos este intercambio de opiniones con una persona que está en Costa Rica, que es un país interesantísimo. Para nosotros ha sido un placer, y te deseamos todo lo mejor, y que este fin de semana tenga un buen juego de golf, que yo sé que vas a jugar mañana. Excúsame, Terrero, yo creo que a la gente debemos agradecer al señor Mencía, porque la gente tiene que entender que en esto se trata de no hay experiencia previa de cómo hacer las cosas bien. Exacto. Entonces, si un país lo está haciendo bien y tiene una experiencia positiva, yo creo que más es un deber de él como dominicano de darnos lo que pueda para nosotros poder tomar estas medidas. Muchísimas gracias, señor Mencía. A ustedes, siempre los veo en la tele y casi siempre en YouTube, y es como sentirme en casa. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos a toda la familia por allá. Gracias, igual Andrés. Bien.